Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, bienvenidos a todos. Luego de un mes que estuvimos de vacaciones, que nos tomamos un tiempo para descansar y reflexionar y tener nuevas ideas y nuevos análisis. Aquí estamos de vuelta en Craft Courier para hacer un análisis político, económico, cultural, social de la semana. En este episodio número 27 nos decidimos a hablar sobre la cuestión de Venezuela, los sucesos que ocurrieron en Estados Unidos respecto a la carrera presidencial y también mencionamos los dos conflictos bélicos que continúan hasta el día de hoy. Y luego en la cuestión ya más nacional hablamos un poco de la situación económica y política en Argentina y además mencionar la aparición de expresidentes o figuras políticas relevantes. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola, Miran, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, bien, muy bien. Nuestros oyentes pensaban que nos habíamos ido, pero no, acá estamos, de vuelta. Solo nos tomamos unos días de vacaciones, un mes, sin hacer el podcast. Estuvo bien para recargar energías y tener nuevas ideas que contar. Sí, además ambos viajamos muy cerca del país. Así es. Vos te fuiste a Paraguay, yo estuve en la Triple Frontera. Una experiencia muy, muy linda que seguramente después en el transcurso de los episodios haremos menciones o recordaremos anécdotas. Sí, porque hay cosas interesantes para contar. Yo, por lo menos de mi parte, lo que viví en Paraguay, en algún momento podemos explayarnos un poco en, en la experiencia. Y ahora ya entrando más a la cuestión del episodio del día de hoy, pensábamos que hay como dos grandes ejes, producto de que, bueno, estuvimos un mes afuera de esto y han sucedido muchas cosas. Un eje más internacional regional y otro nacional local, como para ponerle límites, que posiblemente por el tiempo y por la cantidad de información en ambos no podamos tratar exhaustivamente a los dos, pero bueno, intentaremos comentar un poco y tratar de poner sobre la mesa estos temas. El primer eje, que es el internacional regional, creo que hay cuatro grandes temas en ese. Uno es lo de Venezuela, otro es el de Estados Unidos, y lo otro que hay que mencionarlo son los dos conflictos que siguen vigentes, que es el de Medio Oriente y el de Ucrania y Rusia, ¿no? Este primer tema, que es el de Venezuela, que es clave para la región, como muchos sabrán, el régimen bolivariano ha cerrado todas las posibilidades para que alguien mínimamente honesto lo califique de democrático. El segundo tema es el de los Estados Unidos, que es el de la carrera presidencial. Recordemos que mientras estuvimos ausentes, Joe Biden ha bajado su candidatura y lo reemplazó oficialmente Kamala Harris. Y por otro lado, también estuvo el intento de homicidio en un mitin a Donald Trump. Y bueno, los otros dos temas, como he mencionado, son los conflictos bélicos que quizás no trataremos exhaustivamente hoy, pero hay que tener en cuenta que son dos temas, dos conflictos, perdón, que están lejos de distenderse y que cada vez están preocupando más al globo, ¿no? El segundo eje, que es esto del nacional local, son temas que ya hemos tratado desde que asumió este gobierno, la cuestión política y económica. Hoy quizás también hablemos más de las relaciones internacionales y esto se relaciona con temas del primer eje internacional regional. No significa que el gobierno nacional nunca se haya preocupado por las relaciones internacionales, sino que ahora tiene como temas muy puntuales, como la cuestión venezolana, a la cual puede
dar titulares, mecharse, posicionarse en la región, etcétera. Y que la elige especialmente para pronunciarse y marcar su agenda. Claramente, entonces eso genera que nosotros podamos tratarlo profundamente, ¿no? Para poner en comparación, es mucho más serio que, por ejemplo, lo que fue el discurso en Davos, por así decirlo, que también tiene algo que ver con temas internacionales, ¿no? Así es. Y hablando con este tema de la cuestión venezolana, conocemos la postura del gobierno nacional, que entre idas y vueltas desconoció el resultado oficial del régimen bolivariano y reconoció la victoria del candidato opositor Edmundo Urrutia, que en esto es en lo que andaban entre idas y vueltas, porque primero lo reconocieron su victoria, después fueron para atrás y oficialmente ahora para el gobierno nacional sería el presidente electo. Fue uno de los primeros países en llevar a cabo esta postura e intentará ser quien capitalice dicha acción. Después veremos si los libros de historia se acuerdan de esto, pero eh, quieren ser como la punta de lanza el gobierno nacional argentino respecto a la región y también respecto a nivel internacional. Recordemos que Estados Unidos y la Unión Europea estarían yendo más o menos por el mismo camino. Pero no tan osadamente, creo yo, como lo está haciendo Argentina, que como dijiste, vamos a ver después en el futuro cuánto rédito le da. Porque recordemos que cuando preparábamos el episodio, ¿no? Nosotros recordábamos que el presidente Macri también había reconocido a Juan Guaidó en su momento y no terminó pasando nada, ni con Juan Guaidó ni con Argentina tomando esa postura. Nada, digamos, no sacó nada de positivo de eso. Hay un video que recomiendo que busquen, es cuestión de googlearlo, ¿no? Sobre pioneros y seguidores. Eh, es un video que se usa mucho en management, ¿no? Hay una pequeña colina, todo el mundo haciendo como un picnic ahí y hay música y todos están todos sentados y uno se levanta y empieza a bailar. Y claro, está re loco ese que baila ahí, sí, baila así medio a lo loco. Y no genera ningún cambio. Pero después aparecen dos, tres, cuatro que empiezan a seguir a ese primer loco. Y los verdaderos creadores del cambio son esos segundos, esos dos, tres, cuatro que después motivan a la gran masa y todo el mundo empieza a pararse y a bailar. Eso sirve para explicar que el primero no es el que genera el cambio, sino los que siguen al primero, que alientan a la masa a que lo sigan. Bueno, Argentina picó en punta en esto, ¿no? Milei fue el primero que salió a reconocer a Edmundo González Urrutia antes de que se cierren los comicios, incluso, creo, o ahí al límite de la hora. ¿Traerá eso algún beneficio? Y vamos a ver, pero eso va a depender de los otros países. Si los otros países y en masa terminan apoyando al nuevo presidente, entonces habrá tenido algún rédito. Y si no, quedará como el loco ese que baila en la colina ahí que nadie lo seguía, ¿no? Y acá es un tema importante en todo lo que es las relaciones internacionales. ¿Qué significa esto de que los países reconozcan a otros países o reconozcan gobiernos, ¿no? Es un hecho de la historia de los países, en la teoría política, en la teoría de las relaciones internacionales, que el reconocimiento entre pares es el que te da la legitimidad a vos, como uno de ellos. ¿Para qué necesitas esa legitimidad? Para comerciar, para mantener relaciones, para, no sé, avalar documentación. Tenés un título de un país, de una carrera, de un secundario, vas a otro país. Bueno, hay todo un protocolo, tratados internacionales que establecen cómo se hace la legalización de papeles, la legalización de lo que sea, cuando vendés o compras algo. Todo eso tiene que ver con las relaciones entre los países y si un país nuevo, naciente, que busca la independencia,
es reconocido por otros, bueno, ahí empieza a ser un par en el concierto internacional. Y lo mismo con los gobiernos. Si a un gobierno lo reconocen otros gobiernos, bueno, está avalado, digamos, ¿no? No le alcanza solo con lo propio. Necesita de lo de afuera, por supuesto. Si no, ¿con quién se va a relacionar? ¿Va a ser una isla? No. Entonces, por eso es la importancia de ver esto de quiénes reconocen a quién y en qué magnitud. Porque si después Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, terminan reconociendo, bueno, Maduro fue medio turbia la elección, pero lo reconocen, y el que va a gobernar va a ser Maduro. ¿Cuál? Y justo cuando recordaba, es simplemente para recordarlo, pero para poner un poco un ejemplo muy cercano geográficamente, pero lejos en el tiempo, cuando fueron los procesos de independencia en Latinoamérica, la postura, sobre todo de Estados Unidos, que ya era un Estado-nación independiente mucho tiempo, y luego lo siguió Inglaterra, el reconocimiento implicaba, bueno, tratar de mantener relaciones diplomáticas, comerciales, y también ayudar, ya sea de forma directa o indirecta, una posible invasión de otras potencias intentando recuperar esas tierras. Entonces, tiene una gran importancia el reconocimiento. No es algo que solo queda para un titular de un diario o en los tiempos modernos un tweet eh, en Twitter, básicamente. Sí, y en especial de los países que más cercanos tiene Venezuela, ¿no? Eh, Brasil y Colombia es fundamental porque son los países con los que tiene frontera, son los países que reciben a la población que sale, que no tienen el vínculo más cercano. Bueno, a ver qué hacen esos países, ¿no? Que, recordemos, ambos tienen gobiernos que se dicen de izquierda, ¿no? Petro y Lula da Silva, y que tienen cierta similitud o empatía ideológica, digamos así, con Maduro, pero que son gobiernos democráticos. Entonces, bueno, hay que ver ahí qué postura terminan teniendo. Hasta ahora fue relativamente ambigua. Digo relativamente porque, si bien no lo reconocen a Edmundo por un lado y siguen reconociendo a Maduro, ponen el acento en que debería haber pruebas de transparencia de cómo fue el proceso. Bueno, hay que ver qué pasa en los próximos días. Es un tema muy interesante porque es un tema que involucra a toda la región, ¿no? Una desestabilización en un país de la región impacta en los otros, desde la economía hasta la política y hasta en la cuestión migratoria. ¿Cuántos venezolanos viven en Argentina? No solo a Colombia y a Brasil han ido, a Argentina tenemos un montón de venezolanos. Bueno, ese influjo migratorio tiene que ver con los problemas que tiene el país internamente. Sí, antes de entrar justamente a la posición de Brasil, que ya le vamos a dedicar un tiempo, me parece, creo que vale la pena mencionar la postura de Chile y que la vamos a relacionar con Brasil, porque la posición de Chile, que recordemos que es gobernado por Gabriel Boric desde el 2022, que llegó por lo menos al poder con una postura de izquierda radical, Sí, radical como lo fue Lula cuando también asumió, si mal no recuerdo, en el 2002-2003, por ahí, en el sí, primer mandato. recordemos, ¿no? Lula venía de ser un sindicalista que se la pasaba de marcha en marcha, ¿no? Y muy crítico al gobierno brasileño de ese entonces. Y Gabriel Boric también era un joven estudiante que se hizo conocido por las movilizaciones eh, estudiantiles por cuestiones de la educación en Chile. Y bueno, llegó a ser conocido y a la presidencia por eso, por movilizarse y por tener una acción muy activa y un discurso muy de izquierda en contra del orden establecido. Sí, una izquierda radical, claramente no autoritaria como el régimen bolivariano, ni reaccionaria frente a la democracia liberal, pero sí reaccionaria en varias de sus demandas. Boric desconoció el resultado oficial del régimen bolivariano, pero fue más allá y manifestó que es imposible que las instituciones oficiales del régimen puedan dar información fidedigna.
está esperando, es media rara la postura también, porque está esperando que organismos internacionales den información. El problema es que esos organismos internacionales no tienen acceso a la información que Boric dice esperar. Pero interesante la postura del Partido Comunista Chileno, que si bien no es el partido en el cual Boric viene, sí es parte de la coalición oficialista. El Partido Comunista Chileno, por medio de su secretaria general del partido, desconfía del resultado, pero es muy ambivalente, medio como que está ahí, que no sabe qué decir, que esto, que lo otro. Muy raro. Y también es raro sobre uno de los hechos que es clave en Venezuela, que no es solo las elecciones fraudulentas, es la represión estatal y paraestatal del régimen. Y el Partido Comunista Chileno no ha dicho nada, que es distinto, y esto a muchos les puede llamar la atención, del Partido Comunista de Venezuela, que además de decir que las elecciones fueron fraudulentas, denuncia esta represión estatal y paraestatal del régimen bolivariano. Solo un comentario. Cuando vos decís paraestatal, por los dos, si alguien tiene alguna duda, significan grupos armados, organizados, que no son miembros de las fuerzas de seguridad oficiales, pero que responden al régimen. Son como escuadrones de la muerte que van por ahí matando gente y reprimiendo. Bueno, eso, tal cual, ni más ni menos. Paramilitar, o sea, son militares que no son oficiales del ejército oficial, sino que son algo paralelo. Como el Blue, como el dólar Blue, pero violento. Justamente, si hay una imagen que no son paramilitares, pero sí son paraestatales, hubo una imagen que fueron las motos que Claro, recorrieron después del cierre de los comicios que estaban armados. Bueno, exacto. eso sería para verlo gráficamente. Este problema que se produce entre partido que pertenece a la coalición oficialista o la que gobierna y, por otro lado, la postura del mandatario, es más o menos lo que le está pasando a Lula, a Brasil, que también vamos a hablar un poco más adelante, en profundidad. Pero en resumidas cuentas, Lula busca mediar y le solicita al régimen bolivariano que muestre las actas que respalden estos resultados oficiales que largaron. Pero por otro lado, el Partido de los Trabajadores o el Partido Laborista de Brasil, que es el partido en el cual Lula sale, felicitó a Maduro por haber sido reelegido y manifestó la alegría por la transparencia del proceso. Totalmente rarísimo, porque aparte es mucho más que lo de Boric, porque Boric no viene del Partido Comunista Chileno, en cambio Lula sí viene del PT. Y el PT dice algo y Lula, siendo presidente o jefe de Estado, dice otra cosa. Entonces acá tenemos muchas similitudes entre el accionar chileno y el brasilero. Esta dualidad respecto a los partidos que integran la coalición oficialista, como dijimos, el Partido Comunista Chileno y el PT, y el jefe de Estado, o podemos decir una división entre los intereses de partido y los intereses del Estado. Por suerte, hasta ahora parece que está ganando el interés del Estado y no del partido. Recordemos que en Latinoamérica, sobre todo en la primera década del siglo XXI, siempre hubo mucho temor que los intereses de partido se coman al interés del Estado y haya una diferencia entre cuál es dónde están los límites entre el Estado y el partido. Recordemos lo que fue la época kirchnerista en Argentina, Sí, básicamente, ¿no? sí, Y la relación, por ejemplo, con Irán. sí. Dos cosas digo ahí. La primera, partido. Viene de la palabra pars, en latín. Parte. Político que busca el poder para ciertos fines, que deberían ser bien común, ¿no? Pero no de todos. Pero es una parte de la sociedad que busca llegar al poder. No es el todo. Hay una confusión gigante, como dijiste exactamente, en particular en América Latina en este siglo, en donde el partido, o sea, la parte, se cree el todo. Y eso, bueno, es imposible que la parte sea el todo, ¿no?
Ese es el primer punto. Y el segundo punto es algo que yo he vivido en años anteriores, cuando he participado como observador, digamos, ¿no? De algunas elecciones y campañas en Europa, y es que allá realmente tienen clarísimo la división entre lo que es el partido y lo que es el gobierno. Y un ejemplo de eso es que todos los partidos tienen una sede, y cuando hacen algo partidario, aunque el presidente o el primer ministro eh, esté en funciones, si es, cuando hace algo de su partido, se va de la casa de gobierno, va hasta la sede del partido y hace la conferencia ahí o tiene las reuniones ahí. Y vos dijiste cómo el kirchnerismo mezclaba todo, ¿no? ¿Dónde queda la sede del PJ? ¿Cuántas sedes hay aparte? Bueno, pero la sede central queda en la calle Mateu. Cerrado. Es más, me acuerdo una vez que fue intervenido, y fue Barrio Nuevo, le cambiaron la llave, ¿quién tiene la llave? No existe. O sea, la sede del PJ nacional o en cada provincia es un edificio muerto, no tiene vida, no tiene nada. Porque están acostumbrados a que las reuniones las hacen en la casa de gobierno, las hacen en la casa de gobierno provincial, el gobernador, ¿no? Para cosas de campaña. Arman el búnker adentro de la casa de gobierno. Una locura. Eso en Europa no pasaría jamás. Porque son bien clara la diferencia entre la parte y el todo, ¿no? Sos el gobierno, bueno, todo. Sos el partido, estás en la parte. Porque ¿dónde está la sede del partido para la victoria? Que era el partido central del Frente para la Victoria, que era el partido de los Kirchner. No existe. O si existe, no lo conoce nadie. ¿Entendés? Era la Casa Rosada la oficina donde se juntaban. Y la Casa Rosada es del gobierno, no del partido. Me pongo a pensar que es muy común en campañas el alquiler de sedes y que las sedes van cambiando depende a la campaña. Es decir, nunca logran institucionalizar un lugar. Porque claramente, como decís, si somos gobierno, el lugar está ahí, Claro, en el edificio estatal. Que exacto. obviamente esto no es que se comen los mocos, hay claramente un interés por acaparar todo el poder. Claro. Otro de los puntos para destacar, creo que es algo más personal y quizás voy a intentar ser muy, intentaré ser lo más claro posible, es que en varios sucesos históricos siempre se ha intentado tildar al régimen autoritario como ajeno al mundo que le rodea, como si hubiesen venido en una nave espacial y que la sociedad civil es víctima. Eso al respecto hablamos en profundidad cuando hicimos aquel episodio sobre fascismo, 8, 9, 10, no sé, algo así, de la primera temporada. Hemos hablado de ese tema en particular. Si alguno no escuchó todavía ese episodio, búsquelo, que, que fue muy bueno. Bueno, si existen partidos, esta vez o en este caso de tendencia izquierdista, como el Partido Comunista Chileno y el PT brasilero, que avalan el accionar del régimen bolivariano, y a su vez estos partidos obtienen bancas en sus respectivos poderes legislativos o ganan elecciones ejecutivas, ya sea a la escala en cada país, etcétera. Entonces existe un grupo de latinoamericanos, es decir, de personas que optan por la vía autoritaria, o por lo menos legitiman esa vía autoritaria. Paréntesis. ¿Cuánto de esto hay en el aval que dan algunas figuras políticas al accionar de Bukele? Que ya no Gran estaríamos punto, hablando de tendencia izquierdista, sino de tendencia más de derecha. pero el mismo autoritarismo. Por lo tanto, este punto lo que quiero, ¿por qué lo traje? Es porque siempre la sociedad civil se toma como víctima. O, no siempre, porque últimamente en las ciencias sociales se ha puesto mucho interés en el estudio de la sociedad civil, por lo menos en Sí, los últimos 30 años. Pero antes se tomaba como algo estático, que está ahí. Si uno, es más, si uno va y lee autores de los 80 en Argentina y ve el accionar o habla sobre el proceso de las dictaduras, siempre la sociedad civil queda como apartada y como que nunca tuvo
relación o algo por el estilo. Bueno, Sí, sí, esa es la típica teoría de que tenés al gobierno, la sociedad civil y las empresas, ¿no? Como tres ámbitos separados. Y creo que también lo hemos mencionado alguna vez, ¿no? La teoría más clásica considera que el Estado está compuesto por, además del territorio, cuestiones físicas, la sociedad civil y el gobierno. Y el gobierno, al gobierno llegan partidos o grupos que salen de la sociedad civil, o sea, que son parte de la sociedad civil. Y cuando dejan el gobierno, supongamos que haya alternancia, siguen siendo parte de la sociedad civil esos grupos. Entonces, claramente los partidos son grupos de personas que pertenecen a la sociedad civil y que nacen de ahí. y además ahora cuando estabas hablando se me ocurrieron dos hechos, porque esto tiene un punto muy importante. Lo que fue la transición, que después se institucionalizó como en el Pacto de la Moncloa, lo que fue la transición del régimen franquista a la transición democrática, donde estaban en el Pacto de la Moncloa, donde también habían franquistas Claro. en el pacto, porque claramente los franquistas, por más allá de que hayan sido autoritarios y demás, tenían representación. Y, Sí, y en eso también me recuerdo lo que fue la transición luego de el asesinato y el avance sobre Mussolini. sí, A Mussolini se lo mató y hubo como una limpieza en las funciones públicas de los fascistas. A los fascistas se lo corrieron y se los metieron a muchos presos, otros fueron asesinados y otros fueron reprimidos eh, en la calle, básicamente. Pasaron, no recuerdo cuántos años, pero menos de una década, y esos fascistas no solo que recuperaron la libertad, sino que ocuparon cargos públicos. sí, sí. Porque además hay que tener en cuenta que durante todo el tiempo que estuvo el régimen fascista, bueno, eran los que tenían experiencia en la administración Sí, pública. sí. Y del otro lado del espectro político, cuando los países del Pacto de Varsovia, no la Unión Soviética, pero todos los otros países, Checoslovaquia, Yugoslavia, se desintegran y se forman nuevas repúblicas independientes, en todos esos países, en todos, los que eran comunistas, ¿qué te crees? ¿Que se fueran a su casa a tomar mate? Bueno, no toman mate, ya toman café o vodka, pero o té. No, muchos formaron parte de los nuevos partidos, incluso todos esos países, la gran mayoría, te diría, la gran mayoría, tienen hoy gobiernos que son más de centro derecha, de democracia cristiana, lleno de ex comunistas que se transformaron, se adaptaron porque estaban ahí, son parte de la sociedad. Bueno, y eso es lo que también implica la dificultad a la hora de pensar una transición, o la transición, en este caso, de la cuestión venezolana. Y claramente, obvio que no van a estar los jerarcas, porque los jerarcas nunca están, pero estamos hablando de las filas que están más abajo, que hoy tienen la camiseta del régimen Sí, y hablan de la operación Tuntún y reprimen. No se va a poder pensar la transición sin esas personas adentro. exacto. Por eso es interesante la figura de González Urrutia. Eh, en este tiempo, bueno, que no hemos estado al aire, he debatido con mucha gente que te pregunto, que charlas sobre las elecciones en Venezuela antes, después, ¿no? Y yo destacaba la figura de González Urrutia, a diferencia de Corina Machado, que, viste, yo soy Venezuela, y bueno, es como que seguimos con la lógica del Salvador, viste, del pater Sí, familia, esta es la mater familia. de la unanimidad espiritual. Claro, exacto. Y en cambio este González Urrutia, ¿no? Un tipo entrado en años, tranquilo, fue diplomático, que tuvo relación con gente del régimen y demás. Y yo pensaba, y lo sigo pensando, ¿no? Bueno, no es una figura tan mala como para encabezar una transición en donde algunos de los que están ahora van a tener que quedarse, Sí, sí, indefectiblemente. obviamente que no estaríamos hablando del caso de Diosdado Cabello, de Nicolás No, por Maduro, pero supuesto, ni el procurador sí, el Tarek. fiscal general, Sí, no, Tarek William. sí, Pero sí estamos hablando de las figuras que hoy manejan funciones. Pero bueno, esto también vamos a hablar un poco más en futuros episodios, porque hay que poner la lupa mucho más precisa y no tan hablar desde lejos, que es mucho lo que a veces sucede en los medios tradicionales y llevan a conclusiones
muy erradas, pero bueno, es lo que hoy se consume. Ahora quería puntualizar antes de pasar al otro eje más interno, local, nacional, la figura de Lula da Silva, pero no la figura de Lula como tal, sino como el Lula presidente de Brasil, ¿no? Claro. Porque Brasil es la potencia de Latinoamérica, es la economía más grande, desarrollada, es el país que cuenta con más habitantes y que busca ser la punta de este concepto que suena raro porque creo nunca lo leí, pero es del pan-sudamericanismo, es decir, el ver a Sudamérica entera, conjunta y unida. Solo voy a mencionar algo anecdótico que en las últimas semanas ha tenido un traspié, que es que el gobierno de Brasil ha intentado ya hace muchos años que la lengua española sea enseñada en sus colegios, así como en Argentina se enseña inglés, bueno, Y que, portugués. que el español sea enseñado en Brasil, con el objetivo de que la lengua española, luego de la oficial, que es la portuguesa, sea la más hablada en el país, ¿no? Con este sueño de la Sudamérica unida. Pero Brasil tomando la posta. Y además es obvio, pues es el país más grande, ¿no? Pero para ello, como dijimos en esto, necesita el reconocimiento de sus pares. ¿Y qué mejor reconocimiento que encontrar una salida al régimen bolivariano, ¿sí? A la transición a esta cuestión que claramente le resulta cara a Lula. Ya lo hemos mencionado con el accionar del PT, ¿no? De su partido. Pero esto que puede resultar una tontería o algo muy caro, genera efectos hasta en la posición venezolana. La cara visible de esta oposición, que aclaremos que es muy heterogénea, la de Venezuela, que hasta ahora la está capitalizando Corina Machado, no busca a cualquier mandatario, lo busca Lula. No va y le pide apoyo a Estados Unidos, le pide apoyo a Brasil. Lo felicita a Brasil, le dice que se puede hablar. Corina Machado intenta hablar con Lula, Lula mantiene. Cuando digo Lula, también hay que hablar del gobierno de Brasil, no Lula como personal. Hay una figura central que es Celso Amorim, Sí. que es Una pequeña, claro, ex, ibas a decir ex canciller, una pequeña apostilla chiquita, ¿no? Eh, Durante las elecciones y más, yo escuché en todos los medios tradicionales, no, Celso Morín, el asesor de Lula, como si fuera mandó al primo, ¿viste? El tipo fue canciller de Brasil. En Brasil no cualquiera llega a ser canciller. Tipo de mucho poder, mucho conocimiento, muchas relaciones internacionales, lo conoce todo el mundo. Mandó a uno de sus mejores cuadros, a uno de los mejores cuadros de Brasil de la última década. Y en los medios argentinos, no sé, lo presentaban como que había ido, ¿entendés? El primo con el que juega al fútbol. Es tremendo lo de los medios argentinos, pero bueno, da para 50 episodios. Sí, y hay que aclarar que Celso es una figura central en las relaciones internacionales. Aparte ya, bueno, quienes están mucho más informados reconocen esto de cuando hablan de las relaciones internacionales de Brasil, Itamaraty. Bueno, Itamaraty, ¿qué es claro. Itamaraty? Es el edificio de las relaciones exteriores de Brasil. Nosotros tenemos una palabra con la cual pensamos a la Cancillería de esa forma, o sea, de ver Palacio, en ese... Palacio San Martín, pero no, no, nada que ver. Bueno, ahí lo que quería decir con esto, la diferencia es el peso que tienen las relaciones internacionales de Brasil, que veremos en qué le va. Espero que no nos defraude, porque, bueno, esto también es más anecdótico y personal. Yo también coincido con esta idea de pan-sudamericanismo. Seguro. Si Sudamérica se diera cuenta de la potencia que tiene de tener un idioma único, más allá de portugués, pero bueno, casi un idioma único, que es el castellano. Una cultura única. Te pongo ejemplos para los que escuchan, para que digan de qué está hablando este. El Chavo lo conoce todo el mundo en América Latina, a todo el mundo. En México escuchan Soda Stereo. Las comidas son más o menos parecidas y si no son parecidas con la inmigración terminás conociéndola porque hay un puestito de comida peruana o colombiana en cualquier ciudad de América Latina. Eh,
el fútbol. Los colombianos aman a la selección argentina de fútbol. Eh, los argentinos conocemos a todos los jugadores brasileños que pasaron por la selección. Porque lo ames o porque lo odies, los conoces. Hay muchas cosas que nos unen de una manera de hermandad, como no existe en ninguna otra parte del mundo, donde tanta cantidad de gente, tanto territorio, tenga tantas cosas en común. Pues en Europa haces 50 kilómetros, cambió el idioma, las costumbres, la comida, los olores, la arquitectura de las casas. Acá somos muy, muy parecidos. Estudiás una carrera en un lugar, vas a otro país, solo hace falta que te pongan la postilla porque es el mismo idioma, estudiaste lo mismo, ¿sabes? La gente de Colombia, de Ecuador estudian en Argentina, argentinos estudian en Brasil, los chilenos estudian en México. Eso es una potencia que todavía no nos dimos cuenta que tenemos. No, no, y por eso creo que es el momento como para ver si damos un paso en ese camino. Y como lo que quería decir, van paralelos a las ideologías. Bueno, que Lula hoy sea el presidente de Brasil y que tenga una tendencia izquierdista, aunque también es relativo porque los de izquierda lo corren por izquierda, eh, que sea él es anecdótico. Sí, No exacto. importa la cuestión ideológica, es simplemente este interés que se está viendo en el gobierno brasilero, que espero que no nos defraude y que logre ser garante de la transición, que obviamente ha tenido adeptos, sí, el gobierno de Colombia, porque también tiene los mismos temores respecto a la frontera, tampoco quiere quedarse pegado a lo que es el régimen bolivariano, y bueno, también por cuestiones ideológicas, lo que es México, que también recordemos que es México respecto a Latinoamérica, que por ahí nosotros estamos muy lejos y, y que también, a pesar de haber tenido una grandes crisis económicas argentina, de la cual él no sale hace muchos años, creemos que somos los más importantes o aún seguimos siendo los más importantes en la región y México está pisando fuerte. Entonces, es interesante la postura que llevan a cabo estos tres mandatarios, que bueno, vamos a ver en qué lleva y que ojalá le logren una difícil transición, porque recordemos que es muy compleja. Después vamos a hablar seguro en otro episodio un poco más en profundidad sobre respecto a Venezuela, pero simplemente para mencionar, hoy se habla de régimen bolivariano y demás, y se olvida de que en realidad el régimen bolivariano está en manos de las Fuerzas Armadas Sí, venezolanas. tal Entonces, cual. es muy difícil. Bueno, ya cerrando la cuestión de un eje más regional, aunque mueve también lo internacional, vamos a pasar al segundo, que es los Estados Unidos, que dicho sea de paso, de forma anecdótica, vos estás preparando un viaje pronto para el norte. Así es, para los días de las elecciones, justamente, que son el martes 5 de noviembre. eh, Estoy organizando ir unos días antes y unos días después. A ver cómo funciona la campaña, la elección, adentrarnos un poco en ese mundo que muchos lo conocemos por las películas, por las series, por los libros y demás, pero poder adentrarse en cómo funciona realmente. Hasta ahora he tenido la suerte de haber vivido 3 procesos electorales fuera de Argentina, en Croacia, en Uruguay y en Paraguay. Este va a ser el cuarto, con sus características. Va a ser muy interesante, hay muchas cosas muy interesantes que han estado pasando en el último mes. Cuando arrancaron las primarias, hemos hecho algunos episodios sobre el tema, eh, la verdad es que pintaban unas elecciones bastante aburridas, bastante monótonas, no había mucha emoción. De hecho, las primarias no tuvieron nada. Trump ganó en tres partidos, ganó y chao, y picó en punta. Biden directamente no tuvo oposición. Y ahora la verdad que se ha puesto muy interesante. Pongo algunos temas que vamos a ir desarrollando con mucha más profundidad. Eh, Se bajó Biden y apareció la actual vicepresidente, Kamala Harris. Veremos cuál va a ser su performance, ¿no? Pero ya es algo interesante ese cambio.
Ella es más de una tendencia más progresista, lo que acá decimos más de izquierda, dentro del Partido Demócrata. Veremos cómo le va con eso. Eh, Otra característica relacionado con eso, hay un grupo de legisladores que se los denomina The Squad, como el equipo, ¿no? Que son unos 12 eh, congresistas progresistas, muy progresistas, dentro del Partido Demócrata, que han incursionado desde el 2019 en el Congreso. Es como, en Estados Unidos hay dos grandes partidos, pero dentro de los partidos hay como subpartidos, ¿no? El Tea Party era uno que era de los republicanos, eh, y estos son de Squad, ¿no? Los más progresistas. Su bandera había sido en su momento Bernie Sanders, que fue precandidato a presidente, y bueno, Kamala Harris los representa dentro del gobierno y tiene estos congresistas. Y lo interesante es que ahora están apareciendo las primarias para los candidatos al Congreso en los diferentes lugares. Y dos miembros de este squad perdieron su primaria. Y lo interesante es que, y esto está reflejado en todos los medios estadounidenses, como ellos son pro-palestinos, hay un lobby pro-israelí que ha apostado por quienes iban en contra de estos miembros del squad en las primarias. No de todos, pero de algunos. Poniendo una cantidad de dinero impresionante. El martes pasado, Kobe Bush, una de las que no tiene nada que ver con los Bush, tiene el mismo apellido, una de las integrantes perdió su ticket para octubre, para noviembre, perdón, eh, a manos de uno, el cual financió este lobby, que terminó siendo una de las campañas en primarias más caras de la historia de Estados Unidos, ¿no? Para que veamos cómo se mueven unos, otros apuestan por uno, por el otro, el lobby de lo que sea, de las empresas tecnológicas, pro-israelíes, pro-palestinos, cada cual apuesta por lo suyo, ¿no? Pero estos, bueno, apostaron fuerte, fuerte, fuerte y fueron corriendo de, del, del ticket a noviembre ya a dos de estas. Alexandra Ocasio Cortés, muy conocida en las redes y demás, va por Nueva York a renovar su banca. Va a ser interesante. Voy a ir a Nueva York, quiero ver cómo hace campaña. Hay un documental muy interesante que está en Netflix y uno lo puede buscar también en otras plataformas sobre cómo llegó ella en el 2019 y otro grupo de squad que no terminaron ingresando, pero mostraron cómo hacían campaña y demás. Eh, es interesante. Ella es latina, aunque no sabe hablar ni dos palabras seguidas de castellano, pero se presenta como latina. También es interesante, ¿no? Es esa reivindicación, pero en realidad no lo es, porque no sabe hablar castellano. Perdón, pero no sabe hablar castellano. Busquen y van a ver que no sabe hablar castellano. Es yankee pura. Pero bueno, estudió en el Boston College, tampoco es que, ¿no? Se mostró en Estudió en aquel La momento. Matanza. Claro, no es de La Matanza, es del Bronx, pero estudió en el Boston College, ¿no? Y, y se mostraba como trabajadora de bar, de gastronomía, ¿no? De hecho, los republicanos despectivamente la llaman la bartender, eh, pero estudió en el Boston College, ¿no? Como Obama, ¿no? Que no, sí, es negro, de Chicago, sí, pero estudió en Chicago y la Universidad de Chicago, ¿no? Es el más blanco de los negros, ¿no? Bueno, así que hay un montón de cosas interesantes. Bueno, y el intento de asesinato de Donald Trump, eh, que también generó una conmoción y bueno, va a ser muy interesante. Pintaba aburrida, va a ser interesante y voy a tratar de reflejar para nuestros oyentes lo mejor que pueda lo que vaya viendo y viviendo en esos días allá. Sí, por la duda no nos vamos a tomar vacaciones en ese momento, No, 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 sino vamos a que a seguir, lo sumo cambiaremos la metodología, pero vamos a seguir. por supuesto. Como habíamos dicho, los otros dos temas de los conflictos bélicos no vamos a agregar cuestiones más puntuales, simplemente esto que está lejos de distenderse, como habíamos mencionado, todo lo contrario. Solo para refrescar, siguen los ataques entre Rusia hacia Ucrania y de Ucrania hacia Rusia. Y ya hemos visto lo de Medio Oriente, han asesinado al líder de Hamas en Irán,
se presume que es Israel o que fue Israel, y en relación con esto Estados Unidos ha aumentado su presencia militar en la región, como así también han aumentado el riesgo o la amenaza, las amenazas a una posible represalia. Tengo entendido que han lanzado misiles, lanzado con drones, pero que han sido bajados. Pero bueno, esto va a seguir siendo un tema que obviamente trae conmoción en el mundo y que también lo pone en el plano esta cuestión que se ha mencionado en muchos de los medios, el eje Irán, Rusia, China y la cuestión de Venezuela. Hay ahí un poco de relación que lo vamos a hablar en los futuros episodios, seguramente. Ahora sí vamos a hablar de las cuestiones más locales. Ya hemos mencionado un poco de lo que fue la materia internacional, pero ahora vamos a hablar un poco de la situación de la economía que parece no tener piso, ¿no? Lamentablemente. Lamentablemente también se están cumpliendo algunas cosas que decíamos en los últimos episodios que grabamos en junio, y algunos de mayo también. Eh, Esto de, recuerdo en aquel momento, ¿no? Había como una pequeña repunte de la economía y nosotros dijimos, che, pero la B corta, la pipa de Nike o la L o todas esas predicciones eh, pareciera ser que el repunte va a seguir de una pequeña caída, termina siendo más tipo una W y lamentablemente está pasando algo así en los gráficos que representan a la economía, ¿no? Salió el índice de ventas minoristas de la CAME, que muchas veces hemos citado, ¿no? El gráfico, si lo buscan en la página oficial de CAME, es perfectamente una W en su variación interanual. El último dato da menos 15,7%. Es una caída grande, ¿no? Es una caída muy grande de, comparando julio 24 con julio 23. Pero si encima le agregamos el dato de la variación intermensual desestacionalizada que también hace CAME, o sea, julio respecto de junio del mismo año, menos 1,6. Sigue cayendo, o sea, sigue cayendo la actividad económica. Y eso enciende muchas alarmas porque bajó la inflación. Sí, bajó la inflación, aunque el último mes, recuerden, había dado un poquito más que el mes anterior. Pero bueno, viene en cierta desaceleración. Pero uno, sigue siendo alta, a niveles internacionales es altísima, altísima, pero la economía sigue cayendo. Y tampoco es que la inflación llegó a cero. Entonces, subió el dólar paralelo, subieron los dólares financieros. Eso en algún momento va a impactar en la inflación, seguro. No hay forma de que no impacte. Tal es así que el gobierno volvió a posponer los aumentos en las tarifas, porque sabe que eso le va a impactar en la inflación. Sumale la recesión que sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo. Bueno, la verdad que enciende alarmas de la economía, ¿no? Lo que pensábamos hace unos meses de, bueno, hay que ver y hay que estar atentos, ahora ya es una realidad, ¿no? Esos riesgos se convirtieron en problemas, ¿no? La economía se está desplomando. Sí, y antes de entrar en temas más de la industria, de la producción, quería mencionar algo porque habías mencionaste el tema del dólar, ¿no? Y recuerdo una de las cosas que se están registrando en estos últimos tiempos, que es esa brecha que en un momento se disparó y el dólar ya llegaba a- iba a pasar los 1500 fuertemente, se aplacó, pero también hubo otra cosa que es el gobierno nacional, por medio del Banco Central, metiéndose en el mercado, ¿no? Las reservas del Banco Central han venido negativas, es decir, han perdido en el día a día, a comparación de lo que fueron los primeros 6 meses del gobierno, donde estaba acumulando reservas. Hoy ya no es esa la situación y también en un momento que es el segundo semestre del año, donde se caracteriza el Banco Central por no sumar reservas, sino todo lo contrario.
Y sobre eso, eh, cito dos personas que comentan. En vez de comentarlo nosotros, usemos los comentarios de otros. Mauricio Claver Carone, que dirigió el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, del Partido Republicano de Estados Unidos, diciendo, ojo, esas son políticas peronistas. El gobierno está haciendo políticas peronistas, le dice uno de los que debería ser aliado de Milei, ¿no? Y después Cavallo, gran maestro de Milei, el que siempre citó y que un prócer y no sé qué, también diciendo, ojo con las reservas. Están gastando reservas que sirven para la estabilidad futura de la economía. Bueno, ahí tenés dos alertas. Sí, claramente esto, vamos a, hoy pues ya por la cuestión del tiempo no podemos adentrarnos mucho, pero es muy difícil la tarea que se está poniendo el gobierno. Es algo muy interesante esta cuestión. No es un gobierno que tenga una estrategia económica, sino que tiene una estrategia política. ¿Cuál es la estrategia política? Bajar la inflación, pero sobre todo bajar la inflación porque es un capital político, porque si yo bajo la inflación, obviamente mi gobierno va a ser mejor valorado y voy a llegar mejor de cara a las elecciones del 2025. Bueno, sí, estás bajando la inflación, uno después puede discutir a qué ritmo, pero claramente es más rápido de lo esperado. También hay que decir que las estimaciones que se hacían eran con los respectivos aumentos de tarifa y demás que vos mes a mes vas postergando. Entonces, por Exacto. eso también te da menos, pero lo estás haciendo a costa de una brutal recesión, o en este caso en perder reservas. Solo para hablar del índice de industrial, de producción industrial, que no se está viendo una W, sino que cayó, después subió, hizo esa especie de B corta, o uno yo diría una U, pero bueno, está ahí. Y después empezó a bajar lentamente, bajar, 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 y se está transformando en una especie de pipa de Nike, por si le queremos hacer la publicidad Pero al revés, a la para abajo. empresa. Claro, en mayo tuvo una caída interanual del 19, de 19 puntos porcentuales, en junio 20,4. La variación acumulada es de menos 19,2 a partir de junio. La variación intermensual desestacionalizada es menos 3,1, eso quiere decir que cada vez se está produciendo menos. Y la capacidad industrial utilizada es el 60%. Es un número bastante en rojo, ¿no? Sí. Que es como un. Bueno, habría una esperanza ahí si hubiera una recuperación sin inversión se podría mejorar la actividad económica porque tenés capacidad instalada ociosa, pero bueno, eso es a futuro. O sea, si se recupera y todo parece que no se recupera, y es un dato del presente, del hoy, muy negativo. O sea, estás funcionando a media máquina, literalmente a media máquina. Que posiblemente el año que viene, y yo creo que el gobierno va a apostar a esto, son tan malos los números de este año que posiblemente el año que viene esperemos que esto tenga una especie de recuperación. Y se van a ver números, espero, en verde. Y Pero hay sí, que pero es recordar como, que nos comparamos con uno de los peores años de los últimos 20, ¿no? claro, pero es como comparar el 21 contra el 20. Decís, bueno, salimos de la pandemia, sí, pero porque estaba parado todo. Lo mismo, el Claro, 25 respecto al 24 va a ser mejor. Y bueno, probablemente, porque este está siendo muy malo. Pero bueno, hay que ver cuántos empleos se crea, cuánto de recuperación hay del salario. Escuché estos días a varios funcionarios diciendo, bueno, sí, eh, el salario reconocemos que está bajo. Sí, y tampoco nadie piensa que lo iban a recuperar de un día para el otro, eso está clarísimo. Pero, bueno, hay que tener en cuenta que la paciencia de la gente no es infinita, que el bolsillo tampoco es infinito, y en tema de la paciencia, pareciera como que se está viendo una ruptura del break even, ¿no? Lo que en el comercio se llama, bueno, ¿cuándo empiezo a dejar de perder y empiezo a ganar, ¿no? Esa ruptura de gano más de lo que gasto. Pareciera ser como que en las encuestas empezó a haber un poco más de desánimo que de esperanza, ¿no? De a poquito, muy levemente. Pero, bueno,
Sumale al otro, son tendencias que se cruzan y se potencian, lamentablemente. Sí, para hacerlo más puntual, han aparecido encuestas donde señalan que hoy son más quienes se catalogan como, no sé si llamarlo opositores, pero que no están en contra que califican de manera negativa a las acciones del gobierno nacional, que de los que los califican de manera positiva. Como vos decís, es la nada misma si uno ve el número, pero en los otros 6 meses era al revés la tendencia. Bueno, vamos a ver si es un impas o si es algo que irá escalando a futuro, ¿no? Bueno, y todo este escenario, ¿qué genera? Y genera que algunos de la oposición empiecen a afilar el cuchillo, ¿no? Y digan, bueno, ahora es el momento. Y aparecieron Mauricio Macri, Cristina Fernández, y supuestamente va a aparecer en los próximos días Sergio Massa. Ya hablando, posicionándose, haciendo actos de presencia, pero actos al fin, eh, organizándose para las elecciones del año que viene. Lamentablemente en este país, ¿no? Vamos de elección en elección, casi que no se puede reflexionar si no es a través de una elección sobre lo que está pasando. Pero bueno, ya se están empezando a organizar y uno diría, bueno, ¿y por qué ahora? Y bueno, por estos números, por esas encuestas, como que es el momento. Y bueno, nosotros vemos cosas, porque hay que darnos un poco de crédito que algunas cosas vemos, pero claramente ellos ven, porque ven más o no sé, ven otras cosas, tienen mucha información y por algo salieron ahora, ¿no? A todos juntos, a hablar, a posicionarse, a empezar a mostrarse. Es un dato de la realidad y que, bueno, tiene sus causas y sus consecuencias. Sí, simplemente para mencionar un par de cosas respecto a la aparición de Mauricio Macri. Vamos a hablar en otro episodio si cuál es la estrategia de Macri, porque le hemos dedicado en varios episodios la cuestión del PRO, porque es como la incógnita, no sabemos en qué va a quedar, pero tiene una posición, quizás él no de manera tajante y de su voz, pero ha circulado el informe de la Fundación Pensar que preside María Eugenia Vidal. Y el informe es bastante categórico, además habían creado un índice que inventaron y no sé con qué otras variables se maneja, pero bueno, tiene una especie de índice de balance de gestión. Lo habían presentado en junio, ahora presentaron el de julio. El de julio le da menos que el de junio. Justo, Vamos a ver cómo sigue esto, que parece ser que se está metiendo en campaña Mauricio Macri. No sí. sabemos si él en persona como tal, pero sí el PRO, por lo menos este nuevo PRO, como llaman a Nuevo Tini. Pro. Y ahí también hay cosas para ir desagregando en futuros episodios. Como dijiste, hemos tratado muchas veces, porque como la incógnita, qué va a hacer, qué va a pasar. Bueno, ahora relanzaron el partido, lo llaman Nuevo Pro. Veremos qué es eso, ¿no? Tampoco se entendía muy bien qué era el Pro original. Vamos a ver qué el nuevo qué es, ¿no? Bueno, me parece que hemos tocado todos los temas que nos hemos propuesto y ahora que volvimos nos vemos la próxima semana. Así es, ya estaba extrañando esto de encontrarnos todos los viernes. Hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo.